Pues soy Miguel Junquera, soy de Madrid, soy maquinista ferroviario desde el año 2009, en Renfe desde el año 2010, ¿vale? Primero trabajé en una empresa privada, bueno, trabajando en obra y trenes de trabajos y tal, y desde 2010 en Renfe, siempre con trenes de viajeros en Renfe, primero en Rodalías de Cataluña, y luego aquí en Madrid he estado en cercanías y en media distancia y ahora en alta velocidad también. Y también he desempeñado cargos sindicales, digamos, como bueno, en la parte técnica del sindicato SEMAF, que es el sindicato mayoritario de maquinistas, como, bueno, primero como un cargo de asesor y luego como un cargo de responsable a nivel nacional de toda la parte técnica, de investigación de accidentes, seguridad, formación, etcétera, etcétera. Probablemente en toda mi carrera como maquinista pues sea la semana más dura que estamos enfrentando, y ha habido momentos muy duros en todos estos años, pero esta semana quizás sea la más dura por todo lo que ha venido. Esperemos que no venga nada más, pero ya la guinda de lo de ayer ha sido algo que no nos esperábamos y bueno, pues lo estamos llevando como podemos. Los ferroviarios al final somos una familia grande, unida, que en momentos así, bueno, somos conscientes de lo que tiene nuestro trabajo y los riesgos que corremos, y en momentos así pues estamos todos muy unidos pero dolidos y bueno, pues lo estamos llevando como podemos. 2 accidentes mortales en una semana, en menos de una semana, porque es que prácticamente en 48 horas hemos tenido 2 accidentes con una, bueno, si lo sumamos ambos hay una cantidad de heridos importante y una cantidad de fallecidos importante, y entre ellos contamos 2 maquinistas, bueno, un maquinista, un aprendiz de maquinista que para mí es un maquinista más, un maquinista que iba de viajero en el tren Albia, un compañero que viajaba en la cafetería que estaba desaparecido, que no sé si ha aparecido ya o no, pero es inaceptable y es inasumible, sobre todo cuando ya había habido denuncias previas de que había la vía en ciertos puntos no era la adecuada, cuando hemos tenido situaciones en las que ha habido que bajar velocidades porque ha habido vibraciones en los trenes, desde los sindicatos han hecho denuncias. Entonces, cuando todo eso al final ha desembocado en 3 días negros para el ferrocarril con este volumen de víctimas, hace que la situación sea ya por nuestra parte inasumible. Entonces, al final, pues esta huelga es un poco la respuesta a toda esta situación. La línea de Barcelona ya sabemos que es una línea que de las más problemáticas que ha habido en cuanto a movimientos, en cuanto a vibraciones en el pasado, y bueno, pues ayer decide Adif imponer un límite de velocidad. Ten en cuenta, Adif es otra empresa distinta a nosotros, no depende, SEMAF no está en Adif, obviamente, no son maquinistas, SEMAF solo representa maquinistas y es otra empresa distinta a la que trabajamos. Con lo cual, ¿qué motivos ha tenido Adif? Pues bueno, el único motivo que conocemos que le ha puesto Adif es en el que nos notifica a nosotros esa limitación de velocidad, es estado de la vía. Adif sabrá por qué después de un accidente que causa más de 40 víctimas mortales, tiene que poner 150 kilómetros de vía a 160 kilómetros por hora. Son ellos los que lo tienen que contestar, nosotros cumplimos las órdenes que ellos nos dan. Entonces, eso está son ellos los que lo han hecho, son ellos los que tienen que responder a eso. Muchas veces cuando el maquinista ve que su tren pues, está sufriendo más vibraciones de lo normal, o incluso el propio tren, tenemos sistemas de seguridad que detectan cuando hay vibraciones anómalas o movimientos anómalos en el propio tren nos alerta, e incluso en según qué circunstancias nos obliga a frenar o nos frena directamente el tren. Entonces, pues muchas veces en esas situaciones hay que bajar la velocidad, esto se avisa, o incluso la tripulación te llama, oye, por aquí atrás está habiendo vibraciones, pues al final tienes que bajar la velocidad. La inmensa mayoría de los casos que ocurre esto se localizan en ciertos puntos de ciertas líneas que ya te digo que el sindicato, como es su obligación, denunció en el pasado a los organismos competentes. Entonces, pues bueno, esos son los casos en los que al final un maquinista se ve obligado a reducir la velocidad porque primero por una cuestión de confort, porque el pasajero no tiene que ir sufriendo vibraciones, que al final es un elemento que causa inseguridad en los viajeros, y segundo porque ya si el propio tren te está diciendo oye, bájame la velocidad, que esto no corresponde con lo que yo tengo que tener, pues hay que hacerlo, y por supuesto esto se avisa y es el Adif, el administrador, el que tiene que tomar las medidas oportunas.
A ver, el tren es un medio seguro. El tren es un medio seguro. Uno coge las estadísticas de accidentes de coche, coge las estadísticas de accidentes de tren y ahí están. O sea, hay mucha más probabilidad de tener un accidente en un coche que en un tren a día de hoy. Entiendo que dos sucesos de este tipo tan seguidos y sobre todo un suceso tan potente como el de Adamuz en una línea de alta velocidad, pues creen una sensación de alarma y de preocupación, cosa que entiendo, cosa que esta nos las crea a los ferroviarios muchas veces, ¿no? Pero al final el ferrocarril es un medio que es seguro, que está protegido, tiene muchas medidas de seguridad, pero bueno, entiendo esta situación, pero sí lo comparo con eso, las estadísticas de los coches están ahí y el tren al final, y pasa lo mismo con la aviación al final. Entonces, pues bueno, hemos tenido una semana negra. Como anécdota, hace muchos años, dos de los accidentes más graves que ocurrieron en la historia del ferrocarril español, si no recuerdo mal, Huarte Araquil y Azuqueca de Henares, ocurrieron en la misma noche. Y fueron dos accidentes que dejaron muchísimas víctimas mortales y dos accidentes muy duros también para los ferroviarios. Yo era muy pequeño, pero está ahí. Entonces, y también fue la mala suerte que hizo que fueran prácticamente en horas, ¿no?, esos dos accidentes. Entonces, pero eso no quita, el ferrocarril es seguro y frente al coche que me preguntabas, pues los datos están ahí. Con la aviación pues pasa un poco lo mismo. Al final la aviación también ha tenido grandes accidentes, algunos seguidos, pero los datos están ahí. Pues yo me enteré en Sevilla. Yo llegaba a Sevilla y cuando llegué a Sevilla me enteré de que había habido un accidente en la línea y bueno, me comunicaron que mi tren no iba a volver a Madrid, que no podía salir y bueno, pues así es como... ¿Llegabas a Sevilla en tren? Sí, yo llegaba a Sevilla en tren, sí. Y eso, nos enteramos al llegar, mi tripulación y yo, nos comunicaron que el tren ya, pues no, obviamente la línea se había cerrado, no podía salir y nada, pues bueno, hubo que pernoctar en Sevilla y al día siguiente volver a Madrid. Es una situación de shock porque es una línea por la que circulamos, que conocemos y que había pasado pues, ni una hora antes por el mismo punto. Pues bueno, al final es una situación, bueno, pues sí, genera shock y le deja a uno pues, muy mal cuerpo, la verdad, pero bueno, al final pues bueno, nos juntamos ahí los compañeros que nos quedamos atrapados, digamos, entre comillas, en Sevilla, que no pudimos salir y al final, pues bueno, entre todos lo llevamos como pudimos. Como decía al principio, es un colectivo, el ferroviario, bastante que se apoya unos en otros. Al final pues hicimos piña, lo llevamos lo mejor que pudimos, permanecimos conectados pues para ver las noticias que iban llegando y tal, y bueno, pues pasar la noche como pudimos, nos pusieron un hotel, la verdad que nos trataron muy bien y nada, pues esperar al día siguiente. Normalmente yo hago esa línea y Levante y sí, bastantes veces, la verdad. No, es una línea, estaba renovada hacía poco. Es un punto en el que sí había habido alguna incidencia previa, algún tipo de señalización y tal, pero bueno, no sé si habrá tenido algo que ver en el accidente, ¿no? Eso la investigación lo tendrá que determinar. Pero bueno, es una línea que se renovó, la línea de Sevilla prácticamente entera hace unos años, no es de los peores tramos que hay, pero bueno, es una línea pues, bueno, un poco como el resto de la línea, sin más. Hablar de causas ahora mismo es aventurarse demasiado. Yo, por el respeto que tengo hacia los organismos que están llevando a cabo las investigaciones, creo que con la información que hay ahora mismo no se puede hablar de causas, no se podría descartar nada. Apenas han pasado 3-4 días desde el accidente. Sería una irresponsabilidad hablar de causas y yo creo que en ese momento lo único que cabe es dejar que los cuerpos, bueno, en ese caso la Guardia Civil, a través de Criminalística, que está haciendo su investigación, y a través de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, la CIAF, que está haciendo la suya, que es la que realmente revelará un informe técnico con expertos sobre lo que ha pasado, trabajen, hagan sus pesquisas y cuando esté todo terminado, pues revelarán las causas reales y ya habrá momento de valorar lo que hay. Pero hasta ahora, en el momento en el que nos encontramos, entrar en valoraciones sería bastante irresponsable. Para descartar el error humano, primero hay que analizar los registradores del tren, de ambos trenes, es el equivalente a la caja negra. Cuando se analicen se podrá descartar del todo. Bien es cierto que con los datos que hay ahora mismo, con las imágenes que hay y tal, nada apunta a que pues, un posible exceso de velocidad de un tren o del otro haya influido en el accidente,
Por eso se ha descartado prácticamente el error humano. Habrá que esperar a ver los registradores jurídicos de los trenes para ya descartarlo del todo, pero bueno, con las circunstancias que hay que rodean el accidente es prácticamente descartable. Cada vehículo, cada tren podemos decir que es distinto, ¿no? No digo cada tren, cada unidad en sí, pero sí cada modelo, vamos a llamarlo así, es distinto. Cada modelo tiene lo que se denomina su plan de mantenimiento. Y en ese plan de mantenimiento se establecen las revisiones que tiene que pasar un tren periódicamente. Pues se establece que cada X días o X kilómetros se tiene que pasar tal revisión. El siguiente, cada X más kilómetros, se tiene que pasar una revisión de tal tipo. Entonces, bueno, en esas revisiones desconozco este tren, porque no es un tren que yo conduzca, ni es de mi empresa, ni nada. Y tampoco los maquinistas conocemos los planes de mantenimiento con profundidad, porque son cosa de los mantenedores. Pero es eso, cada tren tiene su plan de mantenimiento en el que vienen definidas las revisiones que tienen que pasar y sí es cierto, bueno, el material está sometido a revisiones cada X kilómetros, que no son demasiados kilómetros, podemos hablar de que cada 10 días, una cosa así, el tren depende del material. Hay trenes que requieren más, que trenes que requieren menos, pero bueno, más o menos, por poner una cifra, pero que bueno, en este caso no lo sé, este tren no lo conozco, pero cada X días, que no suele ser amplio en el tiempo, pasan una revisión en el que se hace todo tipo de inspecciones para ver que no haya nada anómalo y obviamente si se encuentra cualquier anomalía o hay algún reporte de alguien de que oye, esto está mal o tal, se repara. Empezando por lo primero, la rotura, las causas, o sea, la investigación tendrá que determinar esa rotura, si es previa, si es posterior, si es durante. Eso los equipos investigadores tendrán que dilucidar cuándo se rompió. Y qué provocó, incluso si fue el tren, no fue el tren, fue la vía, fue antes. Eso ahora mismo es aventurarse y no tenemos la información suficiente para determinar qué papel tiene esa rotura y si fue antes o después. Entonces, bueno, eso respecto de la rotura. El otro que me preguntabas acerca de la vía, pues bueno, lo hilo con lo que hablábamos antes de las vibraciones, pues bueno, al final el sistema ferroviario español ha vivido un aumento de tráficos en los últimos años y vemos, pues, por ejemplo, desde la pandemia el volumen de pasajeros transportados se ha disparado, hay corredores incluso que se ha duplicado. ¿Y qué percibimos los maquinistas que estamos en la línea? Pues que el mantenimiento un poco sigue siendo el mismo. Y al final pues estamos viendo vías con mucho más tráfico, vías más machacadas, nos encontramos puntos en los que, pues como decía antes, hay vibraciones, se reportan, se avisan al puesto de mando, que es en este caso el ADIF, que es quien debe repararlo, pero bueno, pues eso, nos encontramos con situaciones en las que persisten en el tiempo, incluso se ponen limitaciones de velocidad para que reduzcamos la velocidad. Y bueno, pues esa es un poco la percepción que tiene el maquinista. O sea, yo de años atrás, cuando he trabajado en alta velocidad, cuando estaba en media distancia hacia alta velocidad también, ahora, pues sí se ha visto quizá que ciertas situaciones que se daban, que entonces eran a lo mejor más anecdóticas, como una limitación de velocidad porque ha habido un problema, oye, pues se repara rápido y ya está. Pues eso perdura. Es en el caso de alta velocidad, el ferrocarril convencional, que también muchas veces se nos olvida el ferrocarril convencional, pues quizá esto está un poco incluso más incrementado, ¿no? También ocurre. Entonces, pues bueno, es un poco una de las reclamaciones que desde el sindicato siempre se ha llevado a cabo, ¿no? Que el mantenimiento tiene que ser el adecuado y ya no el adecuado, tiene que ser acorde a la situación real que tenemos en el sistema ferroviario, y no puede ser, pues bueno, que si hay cualquier problema la solución sea poner una limitación de velocidad y luego dilatarnos en el tiempo en la reparación o llegar a situaciones como las que tenemos ahora mismo. Pero bueno, eso al final tampoco los maquinistas somos expertos en mantenimiento ferroviario, hablamos de nuestra percepción, de lo que vemos y de lo que sentimos con nuestros trenes. Entonces, esa es un poco la realidad en la que nos encontramos. Egoístamente, con los maquinistas, por ejemplo, de los que ya estábamos en este tablero que es el sistema ferroviario, pues ya estamos, me refiero a los que somos de Renfe en ese caso, porque ya estábamos. Pues sí hemos visto variada nuestra operativa, pues por ejemplo estaciones mucho más saturadas. No hablo de viajeros, hablo de las vías, por ejemplo, de la capacidad de las estaciones, pues se ha quedado pequeña en muchas ocasiones. Atocha está prácticamente saturada, entonces al final
eso a nosotros nos repercute también en el trabajo, al final en la operativa también, al final pues puede ser que vayas con tu tren a la hora y coges retraso simplemente entrando en Atocha porque hay atasco, vamos a llamarlo así, ¿no? Porque están saturadas las estaciones. Entonces, bueno, nosotros un poco pues, lo hemos notado en eso y al final, pues bueno, eso en una línea en la que se aumenta el tráfico, pues obviamente el desgaste de ciertos elementos pues es mayor y al final ese mantenimiento se tiene que adaptar a esta demanda. Y bueno, pues si empieza a haber problemas de vibraciones, de estabilidades en la vía, que podemos un poco relacionarlas con este aumento del tráfico, pues bueno, es lo que nos lleva a nosotros a pensar que probablemente ese aumento de circulaciones sea con lo que está relacionado con que haya habido esto, con que se incrementen ese tipo de problemas en las líneas de alta velocidad. En Europa, para que un tren pueda circular a una velocidad superior a 200 km por hora, tiene que tener un sistema de seguridad que le marque la señalización en cabina, que llamamos nosotros, ¿no? Entonces es un sistema que monitoriza constantemente al tren, que al maquinista le va transmitiendo toda la información acerca de velocidad que tiene que llevar, a qué velocidad va a tener que, o sea, a qué distancia va a tener que frenar, obviamente le indica la velocidad real, cuando tiene que frenar, dónde va a tener que parar, etcétera, etcétera. Entonces, el tren está, digamos, en ese sentido constantemente controlado. Realmente nosotros cuando vamos circulando no vemos, en el sistema no vemos un tren que viene de frente ni nada, nosotros simplemente pues tenemos, lo llamamos magnitudes, que es lo que nos indica la velocidad que tenemos que llevar, la velocidad que vamos a tener que llevar en un punto, en una distancia en concreto, etcétera, etcétera. Entonces, este sistema pues, es el que nos permite circular a las velocidades que se circula con trenes de alta velocidad. Obviamente, cuando tenemos un accidente, nosotros tenemos un sistema de radio, de comunicación. Bueno, se llama radio, pero realmente no es una radio, es un sistema de comunicación que en el caso de alta velocidad satelital va por GSMR y también en otras líneas también se usa este sistema. Tenemos un botón para hacer una llamada de emergencia y se tiene que comunicar pues, bueno, dónde estás, lo que te está pasando, lo que estás viendo que está pasando y también, pues bueno, si te es posible, claro, la causística aquí es enorme, puede ser que estés atrapado, que no estés atrapado, que puedas salir, que no puedas salir del tren, que sepas lo que te está pasando, que no sepas lo que te está pasando, entonces pues lo suyo es siempre hay que comunicar, bueno, vaya por delante, siempre hay que parar el tren lo antes posible, a veces si es un accidente pues habrá parado el tren probablemente, comunicar pues eso, situación, dónde estás, incluso proteger si es necesario, proteger la vía de al lado si fuera necesario, que se denomina protección de emergencia. Entonces, bueno, eso de primeras, de inmediato. Y luego, pues si estamos con un tren de viajeros, pues inmediatamente evaluar la situación, evaluar tema de heridos, tema del personal, cómo está, si hay fuego o no hay fuego, si se puede evacuar el tren, que eso también es muy importante. La situación donde nos hemos parado, pues imagínate que tenemos que hacer una evacuación en un puente, pues es muy peligroso, la verdad, o si estamos en un túnel en el que tenemos peligro con los humos, si hubiera humo, etcétera, etcétera. Entonces, al final, nosotros estamos preparados, tenemos una formación para este tipo de situaciones y al final pues es evaluar rápido la situación e intentar, pues bueno, si se puede evacuar, etcétera, etcétera, y siempre en coordinación para que no haya ningún peligro a mayor para los pasajeros. Yo respecto al tema de la llamada tampoco quiero hablar demasiado porque falta contexto en la llamada. Estoy convencido que falta llamada, que hubo más llamada y tal, entonces no quiero tampoco valorar demasiado la llamada, pero te contesto a lo que me preguntas del enganchón. El enganchón es en el argot ferroviario, porque además en medios he visto que se habla mucho de este enganchón y no se tiene, yo creo que mucho conocimiento a lo que se refiere. Pero el enganchón es una avería, digamos, de catenaria, de pantógrafo que bueno, pues, genera una pérdida de tensión del tren, que cae la tensión o cae el pantógrafo abajo. Y bueno, pues me imagino, sin conocer este tren, pero me imagino que tener un sistema de monitorización verá que el pantógrafo ha caído, que no tiene tensión de catenaria, y entonces pues, bueno, eso le lleva a pensar que puede ser un enganchón. Simplemente es eso, pues una avería de catenaria, una avería de pantógrafo con la catenaria, y ya está, es lo que nosotros conocemos como enganchón. Así a este nivel no. O sea, sí tuve precisamente una especie de enganchón una vez con un pantógrafo que, bueno, pues tuvo una avería de pantógrafo que sí, que se generó un poco de fuego eléctrico y tal, pero bueno, al final aplicamos los protocolos que teníamos definidos para esta situación,
se evaluó, se paró el tren, se evacuó a los viajeros, se llevaron a cabo todos los procedimientos de comunicaciones y tal, y bueno, pues fue una situación que se resolvió rápido, segura y sin mayor problema. No es común este tipo de incidencias y este tipo de situaciones, con lo cual, pues bueno, afortunadamente no hay que aplicar estos protocolos y estos procedimientos con frecuencia. Pues bueno, de la investigación de la que esperamos es de la que tiene que realizar la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, la CIAF, que es la comisión independiente adscrita al Ministerio de Transportes. Lo que esperamos es que actúe con independencia, que analice bien todas las causas, todas las circunstancias que se dieron, que se deba, esta comisión está regulada en un Real Decreto, que es la que marca cómo se tiene que llevar a cabo la investigación, y al final, pues bueno, que emita las recomendaciones, que define las causas, por supuesto, pero que emita las recomendaciones necesarias, todo orientado, al final, esa tiene que ser la finalidad de toda investigación, orientado a que esto no vuelva a ocurrir y a implantar e implementar las consiguientes medidas de mejora necesarias para que, pues eso, para que no vuelva a ocurrir y no tengamos que estar ante otra situación como esta. Nosotros lo que vivimos es lo que hemos estado hablando en toda la entrevista, ¿no? Pues un poco en el caso de la alta velocidad, pues la saturación de ciertas estaciones, estamos viviendo pues eso, las vías, pues los problemas estos que estamos teniendo de vibraciones, de tener que bajar la velocidad en algún tramo. Esta saturación de las estaciones deriva pues, muchas veces en retrasos, en que los trenes no puedan estar dispuestos a la hora y el viajero al final pues, tenga que viajar tarde. Pero vincularlo todo con lo que ha pasado en este accidente me remite a lo que he dicho antes. Cuando esté la investigación definida sobre la mesa, se podrá sacar una conclusión sobre si este sistema ferroviario en la alta velocidad, porque donde ocurre esto es en la alta velocidad, luego el ferrocarril convencional también está con sus cosas, que cuando esté esta investigación veremos a ver si es real esa vinculación o no. Yo ahora mismo, pues sin una investigación sobre la mesa, no me atrevo a relacionar una cosa con la otra. Siempre va a hacer falta inversión, siempre. Sea la que sea, siempre va a hacer falta inversión. Y en el momento que yo tenga, por ejemplo, en ciertas líneas tengo alguna limitación de velocidad que perdura en el tiempo porque no se reparan ciertas cosas, ya es un indicativo de que falta inversión. En el momento que tengo una saturación de una estación, ya es indicativo de que falta inversión. En el momento que tengo un retraso porque no he podido llevar mi tren a la hora, porque está la línea saturada, porque tal, pues probablemente sea un indicativo de que ahí falta algo, ¿no? Entonces, siempre va a hacer falta inversión y obviamente falta inversión a la vista. Me hablabas del estrés que perciben los viajeros, probablemente con una inversión más adecuada pues no se percibiría ese estrés. Yo aquí en el caso mío sí voy a decir que por nuestra empresa sí nos sentimos escuchados, pero hay que tener en cuenta una cosa, el maquinista es los ojos en la vía de mucha gente. Y lo digo por tanto la empresa, obviamente, pero como digo, no se escucha, pero por ejemplo, somos los ojos del administrador en la vía. Quien realmente ve lo que pasa en la vía somos nosotros. Quien realmente comunica lo que pasa en la vía, la incidencia real que yo he visto, si veo algo mal, si veo que algo no funciona bien, si veo que esto está fallando, es el maquinista. Y sí, nosotros tenemos nuestra forma, obviamente, y obligación de llamar siempre que vamos en el tren y vemos cualquier anomalía, porque además nuestra norma nos obliga a ello y avisamos y, oye, llamamos y tal. Pero luego lo que no tenemos es una vía directa, que yo, cuando acabe de trabajar, y si a lo mejor lo que he visto pues, es de cierta gravedad, yo le puedo escribir a mi empresa y le puedo hacer un parte a mi empresa, le puedo hacer una comunicación formal a mi empresa de he detectado esto y mi empresa, si es cierto que inicia un proceso y si es necesario se le comunica al administrador. Pero aquí quizá es necesario una escucha directa al maquinista y que el administrador, al igual que la aviación tiene implantados sistemas de reporte directos que obliga a la ley a tenerlos en la aviación, y a nivel mundial existen en todas las compañías prácticamente, y a nivel, y las agencias de seguridad, las administraciones tienen sus sistemas de reporte.
Pues aquí es una reclamación que mi sindicato lleva mucho tiempo haciendo y que llevamos mucho tiempo peleando, y ese es un sistema de reporte. Tenemos una agencia estatal de seguridad ferroviaria. Yo como maquinista no puedo dirigirme de una manera formal, con un procedimiento reglado de trazabilidad, no puedo dirigirme a la agencia estatal y decirle, oye, me ha pasado esto, he visto esto. Es que hasta incluso en la aviación se usa este canal incluso para reportar errores propios, porque los errores propios se aprenden muchas veces, y entonces es un reporte anónimo, bueno, anónimo no, confidencial, en el que, esto se llama cultura justa, en el que la empresa o la agencia se compromete a no sancionar al trabajador. Y aquí pues un poco pedimos eso, ya no solo para reportar errores propios, que también podría ser útil. Oye, me ha pasado esto, me he equivocado, pero me he equivocado porque esto está mal y me he inducido al error. Pero tampoco tenemos un medio directo de decirle a la agencia estatal o al administrador directamente, decirle, oye, te está pasando esto aquí. No, lo tengo que hacer a través de mi empresa tiene que poner en marcha un procedimiento y luego comunicarlo a la DIF vía un canal propio, etcétera, etcétera. Pero quizá el trabajador tendría más confianza en el sistema si pudiera hacer esto. Y esto no lo tenemos. Entonces es una reclamación que llevamos muchos años pidiendo. ¿Por qué me hice maquinista? Pues no lo sé, sinceramente. Desde pequeño me ha gustado el mundo ferroviario. La verdad que el mundo ferroviario tiene un componente vocacional importante en general. Es un mundo duro y aunque no lo parezca, esto te gusta o a veces es complicado de llevar. Siempre quise ser maquinista y cuando tuve la oportunidad me hice maquinista y por eso estoy donde estoy. Entonces, bueno. Y por lo demás, pues no, la verdad que no. Yo creo que ya lo hemos dicho todo y bueno, pues nada, agradeceros la oportunidad que nos habéis dado, no solo a mí, sino al colectivo en general, teniendo voz aquí con vosotros.